PSG, campeón de Europa. Una noche histórica que quedará tatuada en la memoria del fútbol. El fútbol tiene momentos que no se olvidan, y esta final entre el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán fue uno de esos. No fue solo un partido, fue una declaración, una obra maestra firmada por los parisinos en una de las noches más gloriosas de su historia. El marcador fue implacable, 5-0, un resultado que no solo define un campeón, sino que desnuda las intenciones, las fortalezas y las carencias de ambos equipos, porque si bien el PSG levantó la copa, también dejó en claro que su camino al título no fue un accidente, fue un plan milimétrico, un fútbol trabajado, eléctrico y devastador. Desde el primer minuto, el PSG fue a lo suyo. Luis Enrique no negoció su idea. Con su clásico 4-3-3, ordenó que sus jugadores presionaran alto, jugaran por abajo y buscaran el arco rival con hambre de título. No les importaba si el rival era el Inter, un equipo que había dejado en el camino al mismísimo Barcelona de Hansi Flick. El PSG no temía, atacaba con la furia de un equipo que sabía que la historia lo estaba esperando. El Inter, fiel a su identidad, intentó replicar la fórmula que lo trajo hasta aquí, una defensa férrea, ataque por las bandas, centros venenosos y la búsqueda constante del error rival en el balón parado. El 5-3-2 de Simone Inzaghi, que tantas veces le dio frutos, se topó esta vez con un muro, o mejor dicho, con un vendaval, porque eso fue el PSG, un vendaval imparable, y al centro de esa tormenta, hubo un hombre que dictó la sinfonía, Vitinha. El portugués fue una mezcla perfecta entre talento y temple, donde otros se apuran, él pausa, donde otros se pierden, él encuentra caminos. El Inter trató de marcarlo, presionarlo, cortarle el ritmo, pero fue inútil. Vitinha no solo escondía la pelota con maestría, sino que, cuando parecía encerrado, encontraba al compañero libre con una precisión quirúrgica. Cada pase suyo era una puñalada al sistema defensivo del Inter. Cada movimiento suyo desordenaba a los italianos, que, poco a poco fueron perdiendo el equilibrio. Y lo que más impresiona no es solo su talento, sino su visión colectiva. Entiende cuándo acelerar, cuándo dormir el juego, cuándo entregar la batuta a otros. A su lado, Fabián Ruiz y Rúben Neves completaban un mediocampo de ensueño. Marcan, presionan y construyen. Tres jugadores distintos, pero perfectamente engranados. Una maquinaria suiza al servicio del fútbol. Y delante de ellos, un tridente que haría temblar a cualquier defensa del mundo. Dembélé, Doué y Kvaratskhelia. Velocidad, desborde, remate y gol. Era como ver a tres panteras en el césped. Rápidos, filosos, imparables. Doué abrió el marcador. Dembélé desbordó como en sus mejores noches, y Kvaratskhelia fue el caos con clase. Luis Enrique, fiel a su estilo, no se conformó. Hizo ingresar a Barcola por Doué, no por obligación, sino por convicción. Quería seguir acorralando al Inter, impedirle cualquier intento de reacción, y lo logró. El Inter no encontró ni una sola ventana para respirar. Y cuando un equipo, como el PSG te lleva al límite, si sales a buscar, te mata. Así de simple. Cada contraataque era una daga, cada desborde, un preludio del desastre para los italianos. El Inter no fue pasivo, intentó, luchó, pero el fútbol no perdona los errores, y el PSG no los desperdicia. El primer gol llegó tras una desatención. Di Marco, que sufrió toda la noche, se quedó enganchado en el intento por tapar a Doué. Todos los defensores quedaron en jaque, y Hakimi, atento, aprovechó el regalo y definió con el alma, mate. Luego, un remate de Doué desviado por Di Marco se convirtió en el segundo, engañando por completo a Sommer. El golpe era doble, en el marcador y en lo anímico, y para colmo, Bisek, que recién había ingresado, se lesionó en un pique. El Inter se desmoronaba como un castillo de arena. En otro universo, tal vez, si el Inter marcaba primero, estaríamos hablando de otra historia. Pero hoy, no fue su noche. Hoy, no, hubo milagros, ni saques de esquina salvadores, ni centros mágicos.
Solo quedó la resignación de un equipo que lo intentó, pero fue superado en cada línea. Eso sí, hay que decirlo, el Inter no es un mal equipo. Simone Inzaghi no es un mal técnico. Llegar a la final venciendo a gigantes no es casualidad. Pero en esta final, no alcanzó, y no podemos cerrar este análisis sin aplaudir a algunos nombres propios que también brillaron. Piero Hincapié Pacho, ecuatoriano, fue una muralla, inteligente, veloz, valiente, y Marquinhos. Bueno, Marquinhos es un lujo que Brasil se puede dar, un defensor con clase de número 10. Así se escribió esta final, así se forja un campeón. El PSG no solo ganó, arrasó, convenció y dejó huella. Y si el fútbol alguna vez fue injusto con ellos en el pasado, esta vez les devolvió todo con creces. El Paris Saint-Germain, por fin, es campeón de Europa. Curiosidades y datos. Una noche escrita en letras doradas. PSG campeón de Europa en Múnich. Hay noches que no se olvidan. Noches en las que el destino se conjura con la historia y el fútbol escribe con tinta dorada lo que antes solo era un anhelo. La final de la UEFA Champions League 2025 no solo fue el nacimiento de un nuevo campeón, fue también una noche de revancha, de redención y de una contundencia pocas veces vista en el escenario más grande del fútbol de clubes. Y pensar que todo esto comenzó con un recuerdo lejano. El único antecedente entre estos clubes databa de 1956, en la primera edición de la Copa de Europa. En aquella final, el Stade de Reims se adelantó rápidamente en el Parque de los Príncipes gracias a los goles de Michel Leblond y Jean Templan. Pero el Real Madrid, con un Alfredo Di Stéfano imperial, remontó para ganar 4-3 y coronarse como el primer campeón del torneo. Aquella gesta quedó en los libros, pero ahora, casi 70 años después, París encontró su propia página gloriosa. Hakimi, la ley del ex y la herida del 2020. El primer golpe lo dio un viejo conocido del Inter, Achraf Hakimi, el lateral marroquí que defendió los colores nerazzurri en la temporada 2020-21 y dejó una huella con 7 goles y 9 asistencias en 45 partidos. Se encargó de romper el cero en Múnich y lo hizo como manda la ley del ex. Con su gol, Hakimi no solo hizo historia al convertirse en el primer marroquí en anotar en una final de Champions, sino que también cerró una herida abierta desde 2020, cuando el PSG cayó ante el Bayern en Lisboa. Curiosamente, en aquella ocasión fue otro ex, Kingsley Coman, formado en París, quien les arrebató el sueño. 5 años después, esa cicatriz encontró su cura. La joya de Doué y el futuro que ya llegó Désiré Doué, apenas un adolescente, fue el alma de la victoria. Con apenas 19 años y 362 días, el chico nacido en Angers escribió su nombre entre los más jóvenes en marcar en una final. Pero no fue uno solo, fueron 2, doblete y asistencia para coronar una actuación antológica. Fue el cuarto goleador más joven en una final, solo por detrás de leyendas como Kluivert, Kidd y Carlos Alberto. Y aún más impresionante, el más joven en anotar por duplicado en una definición de Champions, superando a Eusebio. ¿Y qué decir de Seny Mayulu? El juvenil, nacido en 2006, entró para cerrar la noche con broche de oro. Con apenas 19 años y 14 días, anotó el 5º gol, desplazando a Carlos Alberto del podio y reafirmando una verdad que el PSG hace tiempo viene trabajando. Su cantera no es promesa, es presente. Múnich, ciudad de nuevos campeones. El Allianz Arena volvió a ser testigo de historia. Es la 5ª vez que Múnich alberga una final de Champions, y cada vez que eso ocurre, un nuevo campeón emerge. Nottingham Forest en 1979, Marsella en 1993, Dortmund en 1997,
Chelsea en 2012 y ahora el Paris Saint-Germain en 2025. La ciudad parece estar tocada por la magia para aquellos que buscan su primera gloria. El Inter y la sombra de la maldición. No fue una noche cualquiera para el Inter de Milán. Fue su cuarta final perdida. Y en 3 de esas derrotas, el equipo rival se coronó por primera vez. Primero fue el Celtic en 1967, luego el Manchester City en 2023 y ahora el PSG. Solo el Ajax, en 1972, rompió ese patrón. Una maldición no oficial que se repite con una frecuencia inquietante. La goleada, además, fue histórica. El 5-0 final superó incluso la inolvidable final de 1960, cuando el Real Madrid le ganó 7-4 al Eintracht Frankfurt. Ni el Milan del 89 y 94, ni el Bayern del 74 habían conseguido un resultado tan contundente. Y más asombroso aún, es la 7ª final consecutiva en la que el perdedor no logra anotar un solo gol. El último empate sin goles en una final fue en 2003. Pero lo del Inter va más allá. No perdía por 5 goles o más desde el año 2001, cuando el Milan le propinó un 6-0 en un derbi para el olvido. Un PSG para la eternidad. Con este título, el Paris Saint-Germain entra en el Olimpo del fútbol europeo. Pero no lo hace solo como un equipo que ganó. Lo hace como uno que arrasó. Lo hace con un estilo innegociable, con presión alta, velocidad infernal y una sinfonía perfecta en el medio campo. Vitinha, Fabián Ruiz y Neves dominaron el ritmo. Kvaratskhelia y Dembélé fueron puñales por las bandas. Y Doué fue el cometa inesperado que iluminó Múnich. Además, el PSG se une al exclusivo club de los equipos que han ganado el triplete doméstico y la Copa de Europa en una misma temporada. Solo Celtic, 1966-77, y Bayern Múnich, 2012-13, lo habían logrado antes. Luis Enrique, artífice de este milagro moderno, se convierte en el 6º entrenador en conquistar la Champions con 2 clubes diferentes. Conclusión: un antes y un después. La noche del 31 de mayo de 2025 ya tiene dueño. Y su nombre es Paris Saint-Germain. No solo levantaron la copa, la arrancaron del suelo, la limpiaron con sus lágrimas de años pasados y la alzaron al cielo como quien sabe que el camino ha sido largo, pero necesario. El Inter, noble y aguerrido, simplemente fue arrasado por un huracán. Esta vez no hubo plan que resistiera, ni defensas que alcanzaran, ni experiencia que bastara. Fue una tormenta perfecta. Y así, en Múnich, donde los sueños de otros también se hicieron realidad, el PSG escribió su leyenda, una que apenas comienza, porque cuando el campeón nace, todo cambia. Y esta vez, el fútbol cambió con París.